Bien, muy buen día, estudiantes de grado sexto. Es un placer tenerlos. Lo primero es hablar de que seguimos en un proceso de transición entre lo virtual y lo presencial. Es decir, que próximamente entraremos a presencialidad. Sin embargo, algunos docentes, digamos por situaciones personales y de salud, estarán en la virtualidad. En esa medida, pues seguiremos teniendo esa doble situación, acomodándonos a ese proceso educativo. Bien, la guía entonces de esta semana, que estamos en el periodo 2, semana 8, correspondiente a matemáticas, eh, debe entregarse eh, por tarde, pues este viernes, que es 9 de julio del 2021. Como ustedes pueden observar, pues las guías traen los contactos de los docentes para 601, el WhatsApp del profesor Fabio o al correo electrónico y en mi caso, mi WhatsApp o mi correo electrónico. Tienen que tener en cuenta que si los alumnos ya están en presencial, las actividades deben de irlas desarrollando en el cuaderno y solucionándolas pues en el salón de clase, en fin. Y los alumnos que por algún otro motivo pues tienen que trabajar virtual, deben de tratar de entregar las actividades el mismo día en que se publique la clase sincrónica o que se dé pues digamos que la sesión virtual. Metodología de trabajo. Leo comprensivamente la guía de trabajo en su totalidad. Son 3 páginas. Observo la corrección de las actividades de la guía anterior y comparo lo que presenté y modifico los puntos en que tuve el error. Al final de esta guía está la corrección. Realizo las actividades de esta guía propias. Envío mi trabajo al profesor correspondiente. Entonces, lo primero es que tenemos pues nuestro cuadrito de actividades. Después de que tenemos ese cuadrito de actividades, tenemos lo que se denominan los videos de apoyo para que ustedes tengan una ayuda adicional en su proceso de aprendizaje. Eh, y los links pues están apenas uno toca, digamos que el texto de esos videos de apoyo. Después viene el texto guía o explicación de, pues, de esta guía como tal y encontramos algunos ejemplos y viene la corrección de la guía anterior. Entonces, bien, teníamos un proceso de stand-by que se generó por las vacaciones, pero de la guía anterior se tenía todo lo de descomposición en factores primos. Muchos de los alumnos no entendieron ese punto a pesar de que la guía era clara de cómo se descomponían los factores primos. Una cosa es decir, haga la descomposición de factores primos y otra cosa es dígame qué números primos tengo hasta. Por ejemplo, ¿qué números primos tengo hasta 26? Pues uno podría decir, tengo 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y debajo de eso está 26. Pero eso no es lo mismo que la descomposición de factores primos. Entonces, ¿cómo se hace la descomposición de factores primos? Se coloca el número que vamos a descomponer, en este caso el 26, y al lado se empieza pues por el número primo más pequeño, que en este caso, pues, aunque es 1, ya sabemos que 26 dividido 1, pues me da 26. Entonces continuamos con el siguiente, el 2, el número primo 2, 26. Y el criterio sería colocar el número primo 2. Entonces, recordemos que sí es criterio de divisibilidad por 2 para este factor, sí. ¿Por qué? Porque 2 más 6 me da 8 y de todas maneras, pues 26 es un número par. Entonces, 26 dividido 2, pues me da 13. Y 13 es un número primo, entonces 13 pues no cumple el criterio de que sea par. 1 más 3 me da 4, no cumple el criterio que sea divisible por 3.
13 no termina en 5, no cumple el criterio que sea divisible por 5. 13 no cumple el criterio que sea divisible por 7. 11 pues tampoco me va a servir y tengo 13. Entonces 13 dividido 13 me da 1. La descomposición del número 26 pues eran los factores 2 y 13. Quiere decir que 2 por 13 me da 26. En el caso de los demás números, entonces varios de los niños pues no lo hicieron así. Por ejemplo, 35 es el resultado de los números primos 5 por 7. 140 pues es el resultado de 2 veces, o sea, 2 a la 2 por 5 por 7. Y así sucesivamente podíamos sacar 24, 36, 120, 150, 90 y 270. Los niños que no tuvieron bien esos puntos, pues deben anotarlos, empezar a verificar cuáles de esos puntos no tuvieron bien. Ahora observemos la siguiente situación. Venían unas preguntas. Esas preguntas venían asociadas a estas respuestas. Si los niños hicieron mal esta parte, pues lógicamente las preguntas tenían unas malas respuestas. Ahora, algunos niños no hicieron este punto, pero tenían respuestas. Quiere decir que una de dos, o el niño hizo un proceso adicional y solucionó el primer punto y no lo anotó y hizo el segundo punto, o el niño le pidió a los compañeritos prestados los apuntes para mirar cuál era pues la solución de esta actividad. Y ese es, digamos que uno de los inconvenientes que tenemos en el proceso virtual, de que los estudiantes pues se presten los apuntes y presenten los trabajos que han hecho otras personas. En esa medida pues llamo a la ética para que sepan ustedes que si ustedes pues hacen eso de pedir prestado los apuntes de otro, en realidad se están engañando ustedes mismos porque quien tiene que aprender estos procesos educativos es cada alumno. Entonces, ese es, digamos que un llamado a la reflexión. Cuando miramos esto de cuáles son los factores primos, ¿sí? Pues entonces ya tengo en el punto de factores primos, yo ya tengo la solución. Simplemente voy, miro que 26 es 2 por 13, 140 es 2 por 2 por 5 por 7, o 150 es 2 por 3 por 5 por 5, que es lo mismo que si se colocara 2 por 3 por 5 elevado a la 2. Recordemos que la potencia, tengo una base y un exponente, y el exponente es el número de veces que se repite la base. En este caso se repite 2 veces el 5, y para encontrar el 150 pues lo multiplico por 3 y después lo multiplico por 2. 5 a la 2 pues me da 25, 25 por 3 me da 75 y 75 por 2 me da 150. Y así sucesivamente con los demás números. De una forma didáctica se colocaron, pues digamos que esos números en diferentes colores para que ustedes creen asociación y puedan observar los diferentes procesos. Ahora, habían unos números que pues se pusieron en forma de potencia, por ejemplo, 2 a la 3 por 3 elevado a la 2. Quiere decir que tengo 3 veces el 2 multiplicado por 2 veces el 3. Entonces, 3 veces el 2 pues me da 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 3 por 3 me da 9. 8 por 9, 72. Esa era la operación que tenían que hacer los alumnos. Ahora, no lo hicieron así como tan abreviado. Algunos de ustedes dijeron 72, 180, 126. Es bueno que coloquemos los procesos anotados en nuestro cuaderno, porque a medida que pasa el tiempo, pues empezamos a hacer algo que se llama pues el conocimiento de los algoritmos. Y cuando un alumno tiene claro el paso a paso para poder hacer una operación o la solución de un problema, también tiene muy claro qué es un algoritmo. Y ese algoritmo es lo que se ingresa, digamos, en programación de software para que un computador haga la tarea que pues no puede o que no quiere hacer la persona. Entonces, en la medida que yo le explico a un computador bien qué es lo que tiene que hacer, pues en esa medida el computador no va a cometer errores. Bien, básicamente pues digamos, voy a dar el último ejemplo.
3 a la 2 por 5 por 7 es lo mismo que 3 por 3 por 5 por 7. 3 por 3 me da 9, por 5, 45, por 7, pues me da 315. Bien, uno de los puntos que causó mayor controversia es la solución de los diagramas que se presentaban. Ahora, los números que se decían eran 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4 para poder solucionar el triángulo. El niño, ¿qué tenía que hacer? Pues primero saber qué es 2 a la 1 o qué es 2 a la 2 o 2 a la 3 o 2 a la 4. Entonces, pues 2 a la 1 es tener una vez el 2, 2 a la 2 es tener dos veces el 2, 2 a la 3 es tener tres veces el 2 y 2 a la 4 es tener cuatro veces el 2. Y en esa medida sabían que los números que en realidad se tenían que poner en el triángulo eran 2, 4, 8 y 16. En esa medida, el triángulo era muy claro en decirme que A por B sobre C. Entonces, me decía quién era A, quién era B y quién era C. En esa medida, pues A era 4, B era 8, C era 2 y 4 por 8, 32, dividido 2 que era C, entonces me da 16, que era el otro número que estaba ahí propuesto. Entonces, cada triángulo de ese triángulo grande, pues tenía un número y ahí pudimos encontrar la solución. En el caso de las uvas, pues teníamos que A y B, el criterio era que A dividido B. Entonces, A dividido B, voy a dar el primer ejemplo. 8 es A, B es 4, A dividido B, 8 dividido 4, 2. Ese era más o menos el criterio. En esta solución podemos ver que los números se podían repetir. Entonces, 64 dividido 8, pues me da 8. Y no estoy dañando el triángulo que estaba abajo. La solución era empezar por la parte de abajo e ir subiendo mirando que se cumpliera la solución. 8 dividido 2 me da 4. Entonces, esta es una de las posibles soluciones que hubiera podido entregar el alumno. Ahora vamos nuevamente, después de haber ya hecho el primer paso, que era leer toda la guía, el segundo paso, que era corregir los puntos de la guía anterior, vamos a realizar las actividades. Para realizar estas actividades, pues lógicamente debo leer la parte conceptual. Entonces, aquí está la parte conceptual. Texto guía, mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales es el menor múltiplo común de todos ellos. Se acostumbra a abreviar como una sigla, una abreviatura, M.C.M. En este caso es una abreviatura. Veamos la siguiente situación. Un ejemplo. Alan y Pedro van a la misma peluquería, pero Alan asiste cada 20 días y Pedro cada 25 días. Frecuencias diferentes. Si hoy ambos estuvieron, ¿cuándo volverán a encontrarse? Entonces tenemos que mirar que hay un cruce entre un periodo de tiempo de 25 días con un periodo de 20 días. Entonces, Alan, ¿cuándo asiste? Pues digamos que con respecto al primer día, asiste el día 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 y así sucesivamente, porque es cada 20 días. Pedro asistiría entonces el día 25, 50, 75, nuevamente el 100, 125, 150, 175, 200 y 225. ¿Qué cruce tienen los dos? Los dos se vuelven a encontrar en el día 100. Los dos se vuelven a encontrar en el día 200. Es decir, que Alan y Pedro volverán a encontrarse en el día 100 y en el día 200, pero la próxima vez será el menor valor que estos números puedan tener. Entonces, la primera vez que se encuentran, ese mínimo común múltiplo, en realidad es el día 100. Es el día en que se encuentran por primera vez. Eso es lo que hace la operación mínimo común múltiplo.
En esa situación anterior, pues buscamos los múltiplos de 20 y 25. Buscamos después los elementos comunes, aquellos números que se repiten en ambos listados. Y por último, elegimos el menor valor. En otras palabras, encontramos el mínimo menor, el común que tienen ellos y el múltiplo, pues porque es, digamos que, la operación que debe hacerse para cada uno de los elementos. Hasta ahí es el ejemplo del mínimo común múltiplo. Viene el siguiente tema, que es máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números enteros al mayor número entero que los divide sin dejar residuo alguno, sin que sobre algún número. Se acostumbra a abreviar como MCD. Veamos la siguiente situación. Entonces, el ejemplo. Andrés tiene una cuerda de 36 metros y otra de 60 metros. Desea cortarlas de modo que todos los trozos sean iguales, pero lo más largo posible. Entonces, tengo una cuerda de 36, tengo una cuerda de 60. Y queremos que no sobrecuerda. ¿De qué medida debemos cortar esas cuerdas para que queden en la mejor medida? Entonces, tomamos la cuerda de 36. Ya sabemos que, pues, digamos, las medidas de los cortes de esa cuerda son ¿cuáles? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. ¿Sí? ¿Qué casualidad tienen esos números? Pues son números, ¿cierto? Que estamos hablando de divisores. Por eso se llama máximo común divisor. Entonces son los divisores de 36. Recordemos que el criterio de divisibilidad me dice que el residuo debe ser 0. Medidas de los cortes de 60, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. Esos son los divisores de 60. En rojo podemos ver los que nos dieron para ambos. Entonces, para ambos tenemos 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Pero en el criterio estamos diciendo que es el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número común que de los divisores tienen ambos números. En este caso es el número 12. Es decir, que se pueden hacer cortes de 1, 2, 3, 4, 6 y 12 en ambas cuerdas sin que sobren pedazos. Ambas cuerdas van a quedar sin, digamos que pedazos sobrantes. Lógico, la cantidad de cortes será diferente. Pero aquí me está diciendo que por favor encontremos los más largos. Los más largos en este caso son 12 metros. En la situación anterior buscamos los divisores de 36 y 60. Luego buscamos los elementos comunes, que son aquellos que se repiten en ambos listados, en ambas opciones. Y luego elegimos el de mayor valor. En otras palabras, encontramos el máximo o mayor común, aquellos que se repiten, divisor de esa lista de divisores de las dos opciones. Tanto el mínimo como múltiplo, la MCM, como el máximo común divisor, MCD, pueden hallarse de forma práctica usando la descomposición de factores primos. Observemos los siguientes ejemplos. Entonces, esa operación que debió quedar clara de la guía anterior de descomposición de factores primos, la vamos a seguir utilizando para encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Aquí en el siguiente ejemplo, entonces tenemos que vamos a hallar para unos números el mínimo común múltiplo. Hallemos el mínimo común múltiplo de los números 12, 20 y 30. Colocamos los tres números seguidos y empezamos. El número primo más pequeño, diferente de 1, pues sería 2. Empiezo con 2. ¿Se pueden dividir los 3 por 2? Sí. 12 dividido 2, 6. 20 dividido 2, 10. 30 dividido 2, 15. Acá, ¿puedo seguir dividiendo por 2? Sí. ¿A cuáles? Al 6 y al 10. Entonces coloco el 2 y vengo y divido. 6 dividido 2, 3. 10 dividido 2, 5. ¿Puedo seguir dividiendo por 2?
¿Qué números tengo? Tengo 3, 5 y 15. ¿Puedo seguir dividiendo por 2? No. ¿Cuál es el número menor al que puedo dividir? 3. ¿Cuáles números están cumpliendo ese criterio? 3 y 15. 3 dividido en 3, 1. 15 dividido en 3, 15. Listo. ¿Puedo seguir dividiendo por 3? No, porque ya los números que tengo son 1, 5 y 15, que ya lo dividí en 5. Lo dividí en 3 y me quedó en 5. Entonces, el último número que me queda es el 5. 5 dividido 5 me da 1 y 5 dividido 5 me da 1. Ahora, ¿cómo obtengo el mínimo común múltiplo? Pues el mínimo común múltiplo será 2 a la 2 multiplicado por 3 multiplicado por 5. 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5, 60. Aquí tenemos pues el resultado. El mínimo común múltiplo de los números 12, 20 y 30 es 60. Bien, está claro el paso a paso que se debe seguir para que tengamos esa situación. Aquí lo único que hicimos como diferente es que este 15 que no pudimos trabajarlo acá, pues lo bajamos acá para poder trabajar con el 3. Pero de todas maneras, pues digamos que esa operación se ve clara. Bien, hallemos el máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor es de los números 24, 36 y 78. Igual, para hacer la descomposición de números de factores primos, colocamos los números en horizontal y empezamos quién es el número primo mayor a 1, menor y más cercano, pues digamos, para empezar a trabajar. Todos son pares, por lo tanto, ¿los puedo dividir en dos? Sí. Entonces, 24 dividido 12, 36 dividido 2, 24 dividido 2 me da 12, 36 dividido 2 me da 18, 78 dividido 2 me da 39. Ya lo hice para todos. Ahora, ¿puedo dividir en 2 12? Sí. ¿Puedo dividir en 2 18? Sí. ¿Puedo dividir en 2 39? No. Como no puedo, entonces miro cuál es el siguiente número primo. Nótese que la diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo es que en este estoy dividiendo a todos por el mismo número. Toda la línea tiene que dividirse por el mismo número. En el caso anterior no era así. Cada número podía dividirlo por ese factor primo y no había ningún inconveniente de que fuera de forma individual. Aquí todos tienen que dividirse. Digamos que lo vamos a dividir por el número que se puede. Entonces, 12 lo puedo dividir en el siguiente número primo que es 3. 12 dividido 3, 4. Sí puedo. 18 dividido 3, 6. Sí pude. Y 39 dividido 3, 13. Sí pude. Aquí ya no podemos dividir porque el número primo, pues tengo 13. Ya es un número primo. El 6 quedaría dividido por 3 o por 2 y el 4 por 2. Pero, pues, digamos, ya no se pueden dividir por el mismo número primo y por lo tanto el proceso termina ahí. El niño ya, entonces, para que entienda la diferencia entre qué hizo en el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, es que en este caso, pues las divisiones se hacen para cada miembro. En este caso tiene que hacerse para todos los miembros. Todos los miembros tienen que tener un número en común. Ahora los resultados, pues 2 por 3 me da 6. Quiere decir que el máximo común divisor de 24, 36 y 78 es el número 6. Bien, esa es la teoría de las preguntas que debemos resolver. ¿Qué debemos hacer? Entonces, actividades a desarrollar en el cuaderno con todas las operaciones y los procesos completos. Pues hallar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de cada uno de los siguientes números. Ahí está diciéndose, por ejemplo, para A, halla el mínimo común múltiplo de 10 y 12. Para B, para C, para D, para E, para F, para G y para H. Bien,
Después resuelvo los siguientes problemas. Son 4 problemas. Leen el problema. En una bolsa hay menos 30 semillas. Podemos hacer un grupo de 4 semillas sin que sobre ninguna. Si hacemos un grupo de semillas, tampoco sobraría ninguna. ¿Cuántas semillas hay en la bolsa? Entonces, aquí lo primero es que tengo que leer el problema y entender qué debo hacer o qué me están pidiendo en el problema, y tengo que diferenciar, tengo que hacer el mínimo común múltiplo o tengo que hacer el máximo común divisor. ¿Cómo se pueden guiar? Leyendo los ejemplos que acabamos de ver en la parte explicativa. Recordemos que en el caso de la cuerda, pues tenía 2 cuerdas, pero quería que a lo último quedaran con el máximo posible de cuerda. Mientras que en el otro ejemplo de el mínimo común, pues teníamos, si ustedes se pueden acordar, teníamos días en que los niños o los chicos se peluqueaban y queríamos saber cuándo volvían a cruzarse. Entonces, es bueno que tengamos bien en claro aquí qué me están preguntando, si es el máximo común, mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Esas son las actividades de esta semana. Bien, entonces recordemos que los chicos que están en presencialidad anotan en su cuaderno y el profesor en la presencialidad pues les va a explicar cómo lo va a evaluar. Los que están en virtualidad entonces seguirán trabajando pues ese proceso de envío por WhatsApp o por correo electrónico. Espero que tengan muy buen día y que estén muy, pero muy bien. Continuemos con mucha energía ese proceso educativo, ya sea en modalidad presencial o en modalidad virtual. Un gusto, éxitos.